Bueno, muy buenos días a todos. Estamos ya en los últimos temas relacionados con las ecuaciones logarítmicas. Nos quedan ver dos casos más. Hoy vamos a ver uno de ellos. ¿Qué sucede si hay dos logaritmos o más que se están sumando entre sí? Es decir, ¿cómo logro hallar x? ¿Cómo logro encontrar el valor de la x, extraerla de ese logaritmo si me encuentro con dos o más logaritmos sumándose entre sí? Bien. Para eso debemos recordar una propiedad, paso a mostrar, que está obviamente en el trabajo práctico como ayuda. Recuerden que hay una propiedad que dice que si dos logaritmos se están sumando, yo los puedo transformar en una multiplicación. O al revés, si hay un logaritmo de la multiplicación, lo puedo transformar en una suma. Bueno, a mí esta propiedad me sirve muchísimo. Primero porque si ustedes observan, de tener dos logaritmos, lo transformo a tener uno solo y cada uno de esos argumentos los tengo que expresar adentro de un paréntesis con una multiplicación entre sí. Es decir, los tengo que multiplicar. Entonces, cada vez que yo tenga en una ecuación dos o más logaritmos sumándose, lo voy a transformar en un solo logaritmo del producto, de la multiplicación, ¿sí? Entonces, acá pasa justamente eso. Si yo tengo dos logaritmos que se están sumando, ¿cómo lo voy a transformar? Muy fácil. De estos dos logaritmos voy a extraer uno solo y en este caso voy a usar un corchete, ¿sí? Y voy a colocar cada argumento multiplicándose, ¿sí? De la suma paso al por. ¿Cuál es mi primer argumento? X más 1. ¿Sí? ¿Cuál es mi segundo argumento? El 5. Primero, ¿qué logro con esto? Lo que yo logro es que de tener dos logaritmos paso a tener uno. Y ahora sí puedo aplicar, si hacemos memoria, como vimos en el trabajo práctico 5, la propiedad de la potencia. ¿Por qué? Ya logré tener un solo logaritmo. Ahora, ¿cómo quito ese logaritmo? ¿Se acuerdan que habíamos aprendido que cuando teníamos un solo logaritmo teníamos que expresarlo en forma de potencia? Bueno, lo mismo. Lo que voy a hacer es escribir los tres valores, pero en otro orden. ¿En qué orden? Bueno, voy a colocar la base y le voy a elevar el resultado que tenía. Bien, ¿y eso a qué va a ser igual? A todo este argumento. X más 1 por 5. Ya le quito ese paréntesis, ese corchete, perdón. ¿Sí? Y ahora resuelvo. 4 al cubo es 4 por 4 por 4, o sea, 64 es igual a X más 1 por 5. ¿Bien? Hay muchos caminos. Puedo hacer distributiva, puedo pasar el 5 dividiendo. Bueno, yo en este caso, a diferencia de lo que solemos hacer siempre para cambiar un poquito el método, vamos a pasar el 5 dividiendo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Lo paso dividiendo. De esa manera ya dejo libre a la x y al más 1 sin el paréntesis. 64 dividido 5 nos da 12,8. ¿Bien? Y ahora lo que hacemos es el más 1, ¿cómo lo pasamos? Restando. Entonces nos queda 12,8 menos 1 es igual a x. Entonces, x es igual a 11,8. ¿Sí? Volvamos otra vez a la explicación. Tengo dos logaritmos, lo transformo en uno solo. ¿Bien? Dentro de un corchete guardo los argumentos de cada logaritmo. Y luego, como todavía la x sigue sin poder salir de ese paréntesis, porque encima está dentro de un corchete, lo que tengo que hacer es transformar el logaritmo en potencia. ¿Cómo? Bueno, elevando, por el resultado que tengo, elevando la base. 4 al cubo. ¿Sí? Es como si fuera un cambio de posición. Ahora el 4, que era una base, ahora pasa a ser lo que sería ya el protagonista del cálculo.
y lo que tenía de resultado pasa a ser mi exponente. ¿Bien? Y resolvemos la ecuación. Para la resta de logaritmos es al revés. En vez de expresarlo como una multiplicación, lo voy a expresar como una división. Pero paso a mostrarles que en el trabajo práctico, ¿sí?, tienen la propiedad que justamente explica eso, que si tengo dos logaritmos que se están restando, lo puedo escribir como un solo logaritmo de la división. Pero fíjense que acá la división está escrita en forma de fracción, así que ténganlo en cuenta. Se puede escribir de las dos maneras, con los puntitos de división o bien con la línea de fracción, ¿bien? Y hay un ejemplo que es el que justamente voy a explicar ahora. Entonces, de tener dos logaritmos, voy a pasar a tener uno solo, pero entre paréntesis o entre corchetes voy a escribir una fracción. Lo hice bien grande. En el numerador voy a colocar el primer argumento y en el denominador voy a colocar el segundo argumento. De esa manera, acuérdense mis palabras, logré reducir de tener dos logaritmos a tener uno solo, pero como todavía la x sigue dentro de ese paréntesis y necesito encontrar su valor, necesito sacarla de allí, lo que voy a hacer ahora es expresar eso mismo en forma de potencia. Lo mismo que hicimos en el caso anterior y en el trabajo 5, ¿sí? La potencia, o sea, la base la voy a elevar al resultado y eso me va a dar todo mi nuevo argumento. 3 al cuadrado es 9. Y ahora resuelvo esta ecuación. Nunca se olviden, ustedes que son más grandes seguramente se acordarán que cuando hay una fracción, el denominador es el primero en irse multiplicando en forma cruzada. ¿Por qué se va multiplicando? Porque recuerden que esta línea significa división. Entonces nos queda 9 por 3, 27, ¿sí? Y el más 1 pasa restando 27 menos 1 y esto nos queda 26. ¿Sí? Ese es el resultado de esta ecuación. Entonces vuelvo a mostrarles. Tenía dos logaritmos, lo transformé en uno solo. Como es resta, lo pasé a división. Luego, como todavía me queda un logaritmo y me queda una x para quitar, lo transformé en potencia. Resolví la potencia y hice el despeje correspondiente a la x. Pasé el 3 multiplicando y luego el más 1 restando. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un caso un poquito más complejo. Bueno, les decía que es un poco más complejo no por la propiedad en sí, porque tenemos que hacer lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Pero lo que sí quería mostrarles son los pasos que tenemos que realizar, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar, lo mismo. Es una resta de logaritmos, entonces lo que hacemos es escribir un solo logaritmo, pero de una fracción, porque es resta. La resta es división, en los logaritmos, obviamente, nada más. En el numerador voy a colocar el primer argumento, en el denominador el segundo. Bien, y ahora resuelvo. Recuerda que tenemos que transformar el logaritmo en potencia. Entonces me queda 5 a la 1 es igual a 3x más 10 sobre 2x menos 5. Les cuento que estoy haciendo el primer ejercicio de la guía, ¿sí? Para que sepan. Bueno, 5 a la 1 es 5. Y en realidad la complejidad, entre comillas, ¿no?, que les quería mostrar es que en el ejemplo anterior había un 3 solito y lo pasamos multiplicando. Bueno, acá pasa lo mismo, pero todo este denominador se tiene que ir cruzado, de forma cruzada, multiplicando. Entonces me queda 5 por 2x menos 5 es igual a 3x más 10. Bien, ¿qué hicimos? Para el que pregunta qué pasó por aquí, el denominador se va multiplicando. Bajo el numerador de ese mismo lado y ahora en este sector, ¿qué propiedad ustedes aplicarían? La propiedad ya conocida por todos, distributiva.
5 por 2x me da 10x menos 5 por 5, 25. ¿Bien? Bajo el 3x más 10 y ahora tengo que agrupar las x por un lado y los números por el otro. La recomendación que hago todos los años es que la x más grande se quede donde está y la x más pequeña pase restando. ¿Se van a acordar? Para el que me pregunta por qué restando, porque aquí adelante, aunque no se vea, este término es positivo. Entonces cuando se va con un menos. Por el lado de los números tenemos ahora por el lado de los números, decía 10, que es este término. Como tiene un más, no hace falta que bajen el más. Se sobreentiende que es positivo. Si tuviese un menos aquí, sí, lo tenemos que bajar con el menos. Y ahora el menos 25 pasa sumando. Resolvemos de cada lado, ¿qué les parece? No sé si se vio bien. 10 más 25 son 35. 10x menos 3x son 7x. La pregunta es, profesora, ¿qué hacemos con el 7? Recuerden que aquí en el medio hay un signo por, entonces ese 7 pasa dividiendo. X es igual a 5. ¿Sí? Porque 35 dividido 7 es 5. Bien, ¿queda claro entonces? Más allá del proceso que a veces puede tener errores, lo importante es saber expresar estos dos logaritmos. Si es con resta, es mediante una fracción, mediante una división. Y luego, una vez que tenemos un solo logaritmo, aplicando el trabajo práctico 5 y aplicando también lo que vimos en este mismo video en multiplicación, tenemos que transformarlo en potencia. ¿Muy bien? Bueno, cualquier duda, manden mensajitos. Saludos para todos, cuídense mucho.